Recuerda que estamos en un tiempo de repasar algunos pilares fundamentales de nuestra fe, los rudimentos de nuestra fe, aquello que se constituye en el cimiento sobre el cual construimos todo lo demás. Esto es lo que usted no se puede dar el lujo de dudar, de desconocer. Aquí lo que vamos a ver durante las próximas semanas, no sé cuántas. Hoy, mientras escribía el manuscrito de esta noche, pensaba, no quiero ir a prisa, no quiero, voy a tomarme el tiempo suficiente para ir poco a poco, reafirmando esto que, repito, se constituye en los cimientos, los pilares de nuestra fe. Vamos a orar. Padre, gracias. Gracias por esta linda oportunidad que nos das de tener este tiempo de estudio, Señor. De acercarnos a la Escritura con la expectativa del estudiante que llega a los pies de su maestro. Y en este caso nosotros, Señor, venimos a tus pies acercándonos a la Escritura con la expectativa de recordar, afirmar, consolidar en cada uno de nosotros todo aquello que por tu gracia tú nos has dado. Señor, a ti toda la honra, toda la gloria, toda la exaltación, Señor. Y danos la capacidad, Señor, de reconocer, atesorar y establecernos en esa palabra gloriosa. Que estos rudimentos sean tan claros, que se constituyan en el impulso que nos lleve hacia dimensiones de mayor madurez, de mayor crecimiento, de mayor manifestación. A ti la gloria y la honra en Cristo Jesús. Amén y amén. Bien, recuerda que para acercarnos a este tema de lo fundamental, de lo elemental en la fe, usamos o vamos a usar como referencia el bosquejo que nos regala el escritor de Hebreos cuando nos invita a dejar los rudimentos de Cristo y avanzar. Y aclarábamos, dejarlos no es menospreciarlos, no. Dejarlos es entender que son el impulso de lo que nos lleva a otra dimensión especial. Recuerda que el escritor menciona no echando otra vez el fundamento del arrepentimiento de obras muertas, de la fe en Dios, de la doctrina de bautismo, de la imposición de las manos. Y él nos planteó o identificamos ahí tres grupos de doctrinas, de fundamentos básicos que todos debemos tener claro. Te decía hace un momento, frente a esto no nos podemos dar el lujo de desconocer. Otra vez, hay algunas otras cosas que usted de pronto diga, no, yo de eso no tengo tanta claridad, de esto, pero frente a esto, usted lo debe tener claro. Entonces, hablamos de un primer grupo que fue el inicio de la vida cristiana, toda la experiencia inicial de la fe, echando otra vez el fundamento del arrepentimiento de obras muertas, de la fe en Dios. Esas experiencias con las que comenzamos nuestra vida cristiana. Pero un segundo grupo es el grupo de las ceremonias que simbolizan nuestra transformación. Y él menciona la doctrina de bautismos y de la imposición de manos. Y un tercer grupo tenía que ver con todas las cosas que apuntan a la esperanza futura. Entonces habla de la resurrección de los muertos y del juicio eterno. Simplemente estamos repasando. Y ojo, este es un bosquejo que no inventamos, lo identificamos en el libro de Hebreos, cuando él nos dice de dejar ya los rudimentos de Cristo y seguir avanzando. Ahora, vamos a partir de hoy a ocuparnos del primer grupo, de la primera categoría, de eso que tiene que ver con el inicio de nuestra vida cristiana, de nuestra fe. Todo aquello que está contemplado en el arranque de nuestro caminar en fe, aquellos elementos que hacen parte del génesis de nuestra fe.
Usted hoy de pronto ya lleva, qué sé yo, algunas décadas ya de caminar una experiencia cristiana, algunos llevan varios años. Pero la pregunta es, ¿usted tiene claro cómo se dio eso? ¿Qué fue lo que ocurrió en usted? Y si realmente ocurrió, porque usted pudo haber asumido una conducta religiosa, pero aquí estamos hablando de un proceso de transformación de vida. En muchos casos, y quiero hacer una aclaración, por lo general en este espacio hacemos un acercamiento a la escritura en forma expositiva, tomamos un pasaje y lo desarrollamos. No siempre vamos a poder tener esa dinámica, que es la que yo prefiero, pero vamos a citar varios textos de diferentes lugares. Particularmente en la noche de hoy, vamos a citar mucha escritura, pero vamos a tratar de respetar el contexto y con toda rigurosidad las leyes de acercamiento a la escritura para ser lo más fieles posible a ella. Entonces, la primera cosa de la que vamos a hablar en este primer grupo, las cosas que tienen que ver con el inicio de nuestra experiencia cristiana, es de la salvación. La salvación. Mire ahí a la persona con la que usted está sentada ahí en casa, échele una mirada así de esas directas y dígale, ¿usted es salvo? Pregúntele, ¿usted es salvo? O incluso conteste usted mismo si está solo o si tiene ahí su dispositivo, diga amén, sí, o quién sabe, o de pronto, o estoy en esas, no sé, alguna cosa, ¿cierto? Y vamos a tratar de ver la salvación de lo general a lo particular y mirar algunos detalles. Hoy, por ejemplo, vamos a hacer toda una observación general de lo que es la salvación. Nosotros ingresamos a esta nueva experiencia de vida a través de la salvación. Y es interesante, cuando el escritor de Hebreos está hablando de no echar el fundamento del arrepentimiento de obras muertas, él está partiendo de algo que para nosotros es doctrinalmente muy obvio, pero en la praxis cristiana no tanto. Y me explico. De entrada, el autor está diciendo que el fundamento de nuestra salvación no pueden ser las obras. Porque cualquier obra que yo haga es una obra muerta. Eso no tiene sentido. Y es a eso lo que me refiero cuando hablo de un postulado doctrinalmente obvio. Para nosotros hoy, decir la salvación no es por obras, eso es obvio, eso lo aceptamos todos sin discusión alguna. La salvación es por gracia, lo sabemos, ¿cierto? Pero con la salvación sucede algo realmente llamativo. Y usted se va a dar cuenta hoy. Bueno, no. Quería hacer el ejercicio pero bueno, no tengo aquí la forma de chequear sus respuestas. Pero sería muy interesante escuchar algunas definiciones de salvación. Porque lo realmente llamativo con relación a la salvación es que todos tenemos una convicción de qué es. Pero a la hora de entrar a definirla, nos cuesta trabajo. Nos cuesta trabajo expresarlo con palabras, ¿no? Y esta es una cosa que nos pasa con ciertos conceptos, ¿no? Por ejemplo, cuando usted trata de definir una experiencia sensorial, como por ejemplo el calor. ¿Qué es el calor? Bueno, calor es calor. Pues ¿quién no sabe qué es calor? O sea, uno sabe cuándo tiene calor, uno sabe cuándo no hay calor, pero entrar a definir eso, entonces uno y nota, incluso me tomé el trabajo de mirar la definición de
del diccionario de la lengua española, dice sensación que se experimenta ante una elevada temperatura. Ah, bueno, eso es calor, ¿cierto? Pero ¿y qué es temperatura? ¿Qué es temperatura? Entonces uno busca la definición de temperatura, y temperatura es magnitud física que expresa el grado o nivel de calor de los cuerpos en el ambiente. O sea, para definir calor necesito saber qué es temperatura, y temperatura se define en función de calor. Entonces, hay una regla que dice que yo no puedo usar en la definición de un término el mismo término. Pero en frente a definiciones como estas, entonces cuando la gente habla de salvación, por ejemplo, salvación es como, bueno, es que Dios me salvó de... No, pero ¿qué es salvación? Bueno, es que yo estaba perdido y el Señor... Entonces uno comienza, pero vuelvo y repito, todos de alguna u otra forma, aunque no podemos, nos pasa como con el calor, usted sabe cuando hay calor. Aunque no sepa cómo definirlo, usted sabe cuando hay calor. Y con la salvación nos pasa algo así. Usted tiene una idea más o menos clara de qué es, pero qué complicado definirlo con exactitud. Ahora, el problema con esto es que usted no se puede dar el lujo de tener esa perspectiva como ambigua de la salvación. ¿Por qué? Porque la salvación es un concepto cardinal de la fe cristiana. La salvación no es un concepto tangencial. La salvación es un concepto céntrico en todo el andamiaje de nuestra fe. Si yo no tengo claro el asunto de la salvación, o sea, apaguemos y vámonos. Pero a veces no tenemos claro a qué nos referimos cuando hablamos de salvación. Y reitero, cada vez es más ambiguo nuestro acercamiento al tema, incluso por su amplio uso cotidiano, ¿no? Porque la salvación es un término muy cotidiano, ¿no? Salvar, y uno dice, uy, me salvó la campana, ¿cierto? Uy, me salvé por 2 minutos, alcancé a llegar. Uy, me salvé no sé qué, me recibieron el trabajo. Y es un término que usamos todo el tiempo. Todo el tiempo. Sería muy chévere si fuera un término propio de la experiencia cristiana. Entonces uno diría, salvación es esto. No, pero el término... Y mira, al parecer, el gran problema que tenían los receptores de la carta a los hebreos era su trasfondo ligado a la ley, ¿no? Donde todo acercamiento a Dios se alcanzaba por un mérito, por una ofrenda, por el cumplimiento de algo. O sea, para ellos salvación estaba asociado a algún tipo de obra. Por eso es que el escritor de Hebreos le dice, no echemos el arrepentimiento sobre obras muertas. Ojo, no caigan en ese problema. Esa no es una dificultad para nosotros. Nosotros tenemos claro que la salvación no es por obras, no tenemos ese trasfondo de religiosidad judía, del cumplimiento riguroso de la ley y todo lo demás. Pero tenemos otro problema. Escuche esto. ¿Qué problema? La presentación del evangelio se ha concentrado en la necesidad del hombre. Por eso nuestra asociación, nosotros, a ver, voy a tratar de no enredarme para no enredarlos. Para un hebreo de tradición, acostumbrado a sacrificios, a cumplir la ley, a hacer esto, cuando llega ahora a Cristo, a él le cuesta trabajo desconectarse de lo que tradicionalmente hacía para acercarse a Dios por su trasfondo. ¿Qué nos pasa a nosotros hoy? El evangelio hoy siempre se presenta en función de las necesidades humanas. Ven a Cristo para que se arregle tu matrimonio, para que se arregle tu economía, para que te sanes, para que prosperes, Siempre el evangelio se presenta en función de las necesidades humanas. Por eso nosotros asociamos salvación con el alivio
de alguna de esas necesidades. Entonces, salvación es disfrutar de una vida tranquila, de acceder a la provisión divina en medio de las crisis económicas, de experimentar sanidad para nuestro cuerpo, de experimentar la restauración de nuestro hogar, de nuestros hijos, de una mejor forma de vivir en medio de la sociedad actual. Bueno, antes del cielo, ¿cierto? Si tú observas, el concepto de salvación es casi un sinónimo de felicidad. Pero hay otro agravante. Cuando uno va a la Escritura a mirar el término salvación, se encuentra con que también hay muchas maneras como la Escritura usa el término. Entonces, eso no hace el trabajo tan fácil. ¿Sí? Por ejemplo, hay un ejemplo que a mí me fascina, y lo he citado en varias ocasiones cuando hablo de este tema. Hay un texto, hay un pasaje en Hechos 16. Pablo y Silas están encarcelados. El Señor milagrosamente abre la celda después de un temblor y todo lo demás. Y el carcelero, eso sucedió en Filipo, por eso el famoso, el carcelero de Filipo, ¿no? Las puertas quedan abiertas. Este hombre de pronto viene y se da cuenta que todo está abierto y él cree que todos los presos se han fugado. Entonces decide suicidarse. ¿Por qué? Porque en su mente está el implacable castigo que va a recibir, porque todos los presos que estaban bajo su cuidado se fugaron. Cuando él está a punto de quitarse la vida, Pablo interviene, lo detiene y dice: no, mira, aquí estamos, hermano, tranquilo, cálmese, ¿cierto? Y entonces, cuando el hombre descubre eso, como que la emoción, ¿no? Le pregunta a Pablo: ¿qué debo hacer para ser salvo? Ahora, la pregunta sería, y lastimosamente no tenemos al carcelero de Filipo aquí para preguntarle. De pronto en el cielo nos sentaremos con él y le preguntaremos. Pero la pregunta sería: ¿qué estaba pasando por la mente de ese tipo en ese momento en particular? ¿Estaba pensando en salvación eterna? Porque Pablo sí le responde en esos términos. Pablo le contesta: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Entonces mi pregunta es, y otra vez el tipo estaría pensando en ese tipo de salvación, o estaba pensando en la salvación del castigo que le iba a venir por la situación que acabó de pasar, o que estuvo a punto de pasar y no se dio. Ahora, no siempre en la Escritura la salvación se refiere a reconciliación con Dios. Somos salvados de un enemigo, somos salvados en medio de una guerra, y el término es el mismo. Lo que sí es claro, ojo con esto, es que en la Escritura el término salvación siempre está ligado a ser rescatados de alguna calamidad, de una guerra, de una enfermedad, de una muerte, de un peligro. Siempre, salvación siempre está ligado a ser librados de una calamidad. Y la más grave de todas, la más tenebrosa de todas, es ser rescatados de la calamidad del juicio eterno, de la condenación eterna. Entonces, salvación tiene que ver con ser rescatados de la más grave y tenebrosa de las calamidades del ser humano. Esta es la esencia de la doctrina de la salvación. Ahora, mira que una mujer que tiene una enfermedad de 12 años
con un flujo de sangre que no le para, va ante Jesús y arrastra a tocar el borde de su manto. ¿Qué está esperando ella? Ser sana, ser sana. Entonces, cuando toca el borde del manto, recibe sanidad. Y el Señor la queda mirando y le dice: mujer, tu fe te ha salvado. Pues ella estaba contenta porque fue sanada, ¿cierto? Pero yo creo que salió caminando y dijo: ¿y será que equivocó? Me debió haber dicho: tu fe te ha sanado. Pero me dijo fue: tu fe te ha salvado. A Bartimeo le dijo lo mismo. El hombre recibe la vista y entonces ha sido salvado, ¿cierto? Bueno, pero eso no es tan grave. Digo grave en el sentido de la comprensión del término. Grave, por ejemplo, cuando Pablo allá en primera de Timoteo 2, dando algunas instrucciones sobre el rol de la mujer en la congregación, que dice que no le permite enseñar, que esto, que no, bueno, una cantidad de cosas que siempre son temas polémicos. Termina ese pasaje en el verso, bueno, el último verso de ese texto, que es el 15. Refiriéndose a la mujer, dice: pero se salvará engendrando hijos, si permaneciera en fe, amor y santificación con modestia. Y entonces uno dice: pero viene, esto es todavía más complicado el asunto. O sea, al parecer el asunto no es tan simple. Ahora, indiscutiblemente, Pablo aquí no se está refiriendo a la salvación en el sentido en que nosotros lo estamos acercando, pero bueno, ese será otro tema en otro momento, no nos desviemos. Pero lo que quería que vieras es que ni siquiera al ir a la Escritura a tratar de mirar el término salvación, la cosa es tan simple. Ni siquiera. Ahora, ya vamos a meternos ya ahora sí un poquito en el asunto. El asunto con la salvación, como la gran mayoría de conceptos en la Escritura, tienen un ya y un todavía no, pero en el caso de la salvación uno puede casi que apreciar todo un recorrido del concepto en el tiempo. En el tiempo. Porque recuerde, el tiempo no es una dimensión que rige a Dios. Dios es eterno. Pero cuando yo miro la salvación, yo Ángel, usted, tenemos que mirarla en el tiempo. Por ejemplo, nosotros acostumbramos a decir: yo fui salvo el 15 de noviembre del año 1991, cuando en medio de una predicación, uno tiene la fecha incluso, ¿no? Esto de salvación y tiempo. Pero la expresión salvar o ser salvado está a lo largo de todo el Nuevo Testamento y en varios sentidos refiriéndose a varias cosas. Y sobre todo aparecen diferentes tiempos verbales. Ahora, yo siempre les he dicho que una de las grandes dificultades para nosotros es entender el obrar de Dios en el tiempo. Porque Dios trasciende el tiempo, ¿sí? Él no está sujeto al tiempo. Pero ese obrar que no está sujeto al tiempo se manifiesta para nosotros en el tiempo, en el cronos, porque es la dimensión en la que nosotros operamos ahora. Ojo, ahora. Lo que es un solo momento para Dios en Cristo es reconocido y manifestado a nosotros en el tiempo. Me explico. La salvación es un momento en Cristo, punto. Pero para nosotros vemos todo el recorrido de la manifestación de esa verdad en un recorrido en el tiempo. Y entonces vamos a observar incluso que la salvación tiene una dimensión pasada.
una dimensión presente e incluso de presente continuo y una dimensión futura. Miremos rápidamente el asunto. A ver, miremos el pasado. Pablo dice en Efesios capítulo 1, verso 4, bendito es Dios y Padre, el Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición. Según, verso 4, según nos escogió en Él. ¿Cuándo? ¿Cuánto nos escogió en Él? Antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. O sea, la salvación que hoy disfrutamos fue consumada, fue dada antes de la fundación del mundo. Fuimos escogidos, salvados en Cristo antes de la fundación del mundo. Eso es lo que nosotros definimos como la eternidad pasada, que es una palabra que no tiene mucho sentido, pero nos ayuda como a medio definir la cosa, ¿cierto? Porque cuando uno habla de eternidad, no puede hablar ni de pasado ni de futuro, porque eternidad es ausencia de tiempo. Pero bueno, así lo entendemos, ¿no? La eternidad pasada. Hablamos de lo que sucedió antes de que el mundo existiera, y la eternidad futura es lo que se dará después de la consumación de los tiempos. Entonces, esto que acabamos de ver hace parte de esto que llamamos la eternidad pasada, ¿cierto? Por eso hay un reino preparado para nosotros desde la fundación, desde antes de la fundación del mundo, o por lo menos desde la fundación del mundo. Así lo dice el Señor en Mateo, cuando allá hablando de esta parábola, en el capítulo 25, verso 34, entonces el rey les dirá a los de la derecha: venid benditos de mi Padre, heredad del reino preparado para vosotros. ¿Cuándo lo preparó? Desde la fundación del mundo. Él se fue a prepararlo. No, eso estaba listo desde la fundación del mundo. Ahora, cuando estamos hablando de pasado, ya apuntamos al pasado más lejano. ¿Sí? La eternidad pasada. Pero hay un pasado más cercano. El 15 de noviembre de 1900, el día que usted recuerda o que usted fecha ahí en su calendario como el día que, a ver, el día que fue consciente de la salvación. Ángel fue salvo antes de la fundación del mundo. Pero Ángel fue consciente, bueno, la fecha esa que usted, yo no tengo, bueno, mentira, yo sí tengo una fecha que recuerdo como esa experiencia en la que fui consciente de la obra perfecta de Dios en mi vida. Entonces, eso vamos a llamarlo una realidad pasada más cercana. Ese momento en que la obra de Cristo fue manifestada a nosotros. Ese momento en que fuimos conscientes de que fuimos trasladados, como dice Pablo en Colosenses 1:12, fuimos trasladados de las tinieblas a la luz, con gozo, dando gracias al Señor que nos hizo aptos para participar de la herencia de los santos en luz, el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados. Entonces, en el pasado tenemos esa referencia de la eternidad pasada, pero esa referencia también a cuando yo fui consciente de que la salvación me había sido dada. Es lo mismo que se describe allá en Efesios 2:1. Dice: y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente del mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos. Pero la salvación también tiene una dimensión presente.
Es la acción soberana de Dios que ocurrió, pero sigue ocurriendo. Sigue ocurriendo. Y quiero aclarar algo, por favor. Cuando le digo que la salvación es algo que ocurrió, pero sigue ocurriendo, no me estoy refiriendo a que el sacrificio de Cristo tenga que darse en forma reiterativa. No, no. El sacrificio fue perfecto y una vez para siempre. Es su acción en nosotros que se va manifestando paulatinamente. Sí. Yo fui salvo. Esa es una obra perfecta y completa. Pero esa salvación perfecta y completa en Cristo se manifiesta paulatinamente en Ángel. Entonces yo fui salvo. Mire la expresión para tratar de definirlo. Yo fui salvo desde la eternidad pasada, pero estoy siendo salvado hoy. Y vuelvo y repito, no me estoy refiriendo a que el Señor está muriendo cada día, no, estoy refiriendo a que esa salvación se está manifestando ahora en mí. La acción de Dios en la salvación se va perfeccionando en nosotros. Incluso Pablo lo dice allá en el capítulo 4 de Efesios. Vamos a leer algunos textos aquí para que note la dinámica. Verso 13. Hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto. Nota, está hablando de una obra que ya es consumada, perfecta, la salvación, pero en nosotros vamos avanzando a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo, para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquier por cualquier viento de doctrina. O sea, pone la imagen del niño que está creciendo. Escuche, el bebé recién nacido allá en la clínica tiene vida. Está tan vivo como el adolescente de 15 años que está en la casa esperando a su hermanito recién nacido. Ambos están igual de vivos. Solo que este chico de 14, 15 años ya ha avanzado en la vida. Una cantidad de experiencias que ese recién nacido todavía no tiene. Y bueno, queda hablar el de 40 años, 50 años. Pero nota, todos están igualmente vivos. Llevados por doquier por cualquier viento de doctrina, por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error, sino siguiendo la verdad en amor, crezcamos, nota, una experiencia permanente en todo aquel que es, en aquel que es la cabeza, esto es Cristo, de quien todo el cuerpo bien concertado y unido entre sí por todas las coyunturas, que se ayudan mutuamente según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir ¿qué? Edificándose en amor. Y esto digo y requiero en el Señor, que ya no andéis como los otros gentiles que andan en la vanidad de su mente. Pablo le está hablando a la iglesia. Una iglesia que está procesando la experiencia de salvación, que incluye crecer, que incluye no andar como tal, que incluye dejar a un lado esto, teniendo el entendimiento energía ajenos a la vida de Dios por la ignorancia que hay en ellos, por la dureza del corazón, los cuales después de que perdieron toda sensibilidad se entregaron a la lascivia para cometer con avidez toda clase de impurezas. Mas vosotros no habéis aprendido hacia Cristo, si en verdad le habéis oído y habéis sido por él enseñados conforme a la verdad que está en Jesús, en cuanto a la pasada manera de vivir, despojados del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos y ¿qué? Renovados en el espíritu de vuestra mente. Es una renovación de nuestra manera de pensar y vestidos del nuevo, creados según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Nota. De pronto se podría decir, pastor, pero eso no es que estoy siendo salvado, esos son los efectos de la salvación. Sí, técnicamente podríamos definirlo así.
pero tiene que ver con un proceso que no es que inicialmente sea imperfecto, sino que no se ha manifestado a plenitud. No se ha manifestado a plenitud. Ahora, hablamos del pasado, del presente, pero también hay una dimensión futura de la salvación. ¿Sí? Y otra vez, siendo perfecta y completa la salvación, hay una dimensión de la misma que no solo experimentamos, que solo experimentaremos cuando seamos revestidos de incorrupción. O sea, hay una dimensión de la salvación a la que solo tendremos acceso cuando esto corruptible se vista de incorrupción. Allá en Primera de Corintios capítulo 15, a la altura del verso 53, Pablo nos dice: porque es necesario que esto corruptible se vista de incorrupción y esto mortal se vista de inmortalidad. Y cuando esto corruptible se haya vestido de incorrupción y lo mortal se haya vestido de inmortalidad, entonces se cumplirá la palabra que está escrita: sorbida es la muerte en victoria. ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? Ya que el aguijón de la muerte es el pecado y el poder del pecado, la ley. Nota, esa experiencia con el pecado es la experiencia que en últimas, permítame la expresión, legaliza la salvación. Pero Pablo nos está diciendo aquí que habrá ausencia total de pecado. ¿Solo cuándo? Cuando seamos revestidos de inmortalidad, de incorrupción, incorruptibles. Ahí. ¿Y eso cuándo va a ocurrir? Cuando seamos llamados por el Señor. Ya sea en las nubes o esos otros llamados que Él hace en cualquier momento del día. Entonces, en ese momento, entonces sucederá esto. La victoria plena sobre la muerte será manifestada, y esto lo experimentaremos cuando precisamente pasemos la estación de la muerte. Mire qué paradójico. La auténtica victoria sobre la muerte, que ya fue dada, se selló en la cruz del Calvario. Usted y yo la experimentaremos solo cuando crucemos el umbral de la muerte. En ese momento nosotros disfrutaremos, experimentaremos lo que en Cristo ya fue una realidad consumada. O sea que si usted me está escuchando en este momento, significa que esa experiencia futura todavía no la ha experimentado. Y espero que pueda seguir hasta que terminemos la serie, por lo menos. No, hasta por muchos años más. Ahora, la experiencia de salvación que se opera en el momento. Bueno, entonces, escuche eso. Esos tres momentos, pasado, presente y futuro, sí tienen un término que los define en la Escritura. Ojo, primero, la experiencia de salvación que se opera en el momento en que somos conscientes de ello se conoce como justificación. O sea, eso que pasó allá el 15 de noviembre de no sé qué, el 1900, eso, cuando usted fue consciente de la obra redentora, eso se llama justificación. Ahora, la experiencia mediante la cual estamos siendo salvados se conoce como santificación. Eso que todo el tiempo, lo que leíamos en Efesios 4, eso que todo el tiempo está pasando en nosotros, que estamos despojándonos de esto, revistiéndonos de esto, que estamos avanzando, que estamos creciendo a la medida, eso se llama santificación. Y la experiencia mediante la cual alcanzaremos la manifestación plena de la salvación.
o sea, la manifestación futura, eso se conoce como glorificación. El Señor ya fue glorificado y nosotros seremos glorificados juntamente con Él. Justificación, santificación y glorificación. Hasta aquí vamos bien, ¿cierto? Estamos en modo estudiantes, así que vamos a ir repasando algunas cosas. Pero viene la pregunta clave en esta noche. El corazón de nuestra enseñanza en esta noche. ¿Usted es salvo? Amén. No los oigo. Por lo menos los que estamos aquí. A ver. ¿De qué? ¿De qué somos salvos? Porque aquí tenemos otra vez. Este es un elemento inmerso en esas obviedades que mencionamos al principio. Pero tiene que ver específicamente con aquello de lo que somos salvados. Tú necesitas ser salvo. Tú encuentras a cualquier persona en la calle y le puedes decir, tú necesitas ser salvo. Y si te contesta de qué, ¿qué le respondes? Y ¿sabes una cosa? Una de las razones por las cuales hoy, las personas naturales no pueden apreciar el valor de la salvación es porque no saben con exactitud, o nosotros no les hemos dicho con exactitud de qué es que deben ser salvados. Y como el énfasis de nuestra presentación del Evangelio es la necesidad humana, uno encuentra muchas respuestas positivas cuando llega a necesitados. Por ejemplo, si a ti alguien te llega contándote un problema conyugal terrible y llorando en medio de su situación y tú lo escuchas y todo lo demás y al final le dices, y tú tienes que aceptar la salvación de Dios porque Dios puede transformar tu matrimonio. Ahí tienes a alguien listo a decir, apúnteme. Pero aquel que no experimenta esa necesidad, pues nunca va a necesitar la salvación que le estamos presentando. Por ejemplo, uno le dice, tú tienes que venir a Cristo para ser salvo. Ah, bueno, listo. ¿Y salvo como de qué? No, pues de toda la carga que hay sobre tus hombros para que puedas descansar en el Señor. Pero pues es que yo vivo una vida como relajada, cómoda, sin dificultades, pues así, de esas serias. Yo disfruto de las cosas que tengo. Ah, sí, pero Dios puede bendecir tu hogar y tu familia. Sí, pero es que yo tengo un hogar muy chévere y tengo una familia espectacular y pues disfrutamos de la provisión que el Señor, que pues necesaria. Y entonces cuando como que, pero te vas a ir para el infierno. Ah, bueno, entonces ¿qué hago? Pues como que ya no tenemos más como. Y entonces al final nos toca acudir al infierno porque si no, no. Pero otra vez, nos cuesta trabajo, incluso nosotros mismos. Ahora, repito, es normal que el hombre natural no sepa exactamente de qué debe ser salvado. Lo que es grave es que a veces para nosotros como iglesia el asunto no es tan claro. No es tan claro. ¿De qué debemos ser salvados? ¿Salvos de qué? ¿De qué?
Mira un texto en Primera de Tesalonicenses, capítulo 1. Pablo viene hablando de la experiencia que vivió la congregación de Colosas y hablando de su conversión o de su salvación. Dice en el verso 9: y cómo os convertisteis de los ídolos a Dios para servir al Dios vivo y verdadero. Entonces primero les dice: wow, estoy maravillado de cómo hay una conversión en ustedes, que es otro término paralelo que usamos para salvación, ¿sí? Yo me convertí en el año, estamos hablando de decir yo fui salvado en el año tal y no sé qué. Pero note el verso 10: para servir al Dios vivo y verdadero y esperar de los cielos a su Hijo, al cual resucitó de los muertos, a Jesús, que ¿qué? Quien nos libra ¿de qué? De la ira venidera. O sea, cuando Pablo está destacando la experiencia de conversión de los hermanos allí en Tesalónica, perdón, dije Colosas, no, Tesalónica. Cuando Pablo está destacando la experiencia de conversión de ellos, dice: y qué rico que están esperando al Señor, a quien Dios resucitó de los muertos y quien los libra de la ira venidera. O sea, quien los salvó. ¿Los salvó de qué? De la ira venidera. ¿De qué somos salvos? De la ira venidera. ¿La ira de quién? ¿De Dios? No es la ira del diablo. ¿Qué diablo? No, no, no. La ira de Dios. Y aquí hay una cosa muy interesante. Si tú observas en todo el mensaje del Antiguo Testamento, los profetas siempre llamaron a la nación a esperar el día del Señor. Y nosotros hoy entendemos por el Nuevo Testamento que el día del Señor era la anticipación del día que nosotros también estamos esperando. ¿Cuál es el día del Señor? Cuando el Señor regresa por segunda vez, ¿cierto? Para que todo este orden creado sea consumado y se restablezca el reino de Dios a plenitud, ¿cierto? Pero lo interesante es que cuando tú lees en el Antiguo Testamento la descripción del día del Señor, y bueno, tenía varios pasajes, pero no quise extenderme más, pero realmente son descripciones horrorizantes. Será el día en que Él desatará por completo su ira sobre la humanidad. Sin embargo, siempre el mensaje profético es: debemos esperar el día del Señor. Debemos anhelar el día del Señor. Debemos estar listos para la llegada del día del Señor. Uy, pero ese día va a ser terrible. Lo que sucederá ese día pondrá en evidencia de qué, o mejor, de quién somos salvados. Cuando se manifieste el día del Señor, los que todavía no lo han cogido, ese día entenderán de quién es que somos salvados. Porque ni siquiera es de qué. ¿De quién somos salvados? De Dios. De Dios. Porque ese día se revelará en toda su dimensión la ira de Dios. Lo que todo ser humano necesita es que lo salven de Dios. Escúchame esto, por favor.
Lo último que una persona que haya menospreciado la salvación querrá encontrarse después de la muerte es a Dios. Una persona que haya menospreciado la salvación, lo último que querrá encontrarse después de la muerte es a Dios. Aquellos que no tengan un Salvador en el día de la manifestación del día del Señor, hoy será terrible, terrible. Pero aquí es donde encontramos la gloria del Evangelio, la buena nueva del Evangelio. Y es que aquel de quien necesitamos ser salvados es el mismo que nos salva. Espectacular. Aquel de quien necesitamos ser salvados es el mismo que provee la salvación. Y mira, esta es una verdad que casi no predicamos. Incluso yo he escuchado personas que dicen que tal cosa no existe. Y es el asunto de la ira de Dios. Pero el mensaje es tan claro en el Antiguo Testamento como en el Nuevo. Por ejemplo, Juan dice en el capítulo 3, verso 36, el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino que ¿qué? Sino que la ira de Dios está sobre él. O sea, el que rehúsa creer en el Hijo, el que le da la espalda a la salvación de Dios, no verá la vida. La ira de Dios está sobre él. Es claro. Soy salvo de Dios, de la ira de Dios en el día del Señor. Y quiero, nos hemos extendido un poquito hoy, pero quiero terminar haciendo una lectura de ese famoso pasaje ahí en Romanos capítulo 1. Siga conmigo la lectura, por favor. Verso 18. Porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Porque lo que de Dios se conoce les es manifiesto, porque Dios se lo manifestó. Porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder, su deidad, se hacen claramente visibles desde la creación, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. Escúchame esto. En el día del Señor, nadie tendrá una excusa. Nadie. Pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido. Profesando ser sabios, se hicieron necios y cambiaron la gloria del Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos, de reptiles. Y escuche esto. Por lo cual también Dios los entregó a la inmundicia en la concupiscencia de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos. Todo eso que estamos viendo hoy. Ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas antes que el Creador, el cual es bendito por todos los siglos. Amén. Por esto Dios los entregó a pasiones vergonzosas, pues aún sus mujeres cambiaron el uso natural por el que es contra la naturaleza, y de igual modo también los hombres, dejando el uso natural de la mujer, se encendieron en sus lascivias unos con otros, cometiendo hechos vergonzosos hombres con hombres, y recibiendo en sí mismos la retribución debida a su extravío. Y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, Dios los entregó a una mente reprobada para hacer cosas que no convienen, estando atestados de toda injusticia, fornicación, perversidad, avaricia, maldad, llenos de envidia, homicidios, contiendas, engaños, malignidades, murmuradores, detractores, aborrecedores de Dios, injuriosos, soberbios, altivos, inventores de males,
desobedientes a los padres, necios, desleales, sin afecto natural, implacables, sin misericordia. Y quienes, habiendo entendido el juicio de Dios, que los que practican tales cosas son dignos de muerte, no solo los que las hacen, sino también los que se complacen con los que las practican. ¿Entiende usted? Bueno, escuche esto. La ira de Dios también es una dimensión presente y futura. Ya dijimos, se manifestará a plenitud en el día del Señor. Pero ¿qué pasa con la ira de Dios hoy? Aquellos que menosprecian creer en el Señor, la ira de Dios está sobre ellos. Por eso Pablo hace esta descripción tan aterradora. Gente que todo el tiempo está inventando males, ¿no? Y uno ve como una cadena insaciable de pecado y de maldad, que es el abandono de Dios. ¿Por qué? Porque el hombre insistentemente le ha dado la espalda. Pablo dice en este texto que cuando el hombre se empecina en darle la espalda a Dios, en no reconocerlo, a pesar de la nitidez de su revelación, porque él arranca el argumento diciendo, ninguno tiene excusa. Dice que a esos que se empecinan en darle la espalda, él los entregará a las inclinaciones de su propio corazón. Y en el día del Señor, la manifestación de esa ira los apartará eternamente de su presencia a condenación eterna. Ningún hombre puede aplacar la ira de Dios. Curioso. Otra vez, otra nota de la melodía de la buena nueva. Esto es algo que solo el mismo Dios hace. Él apartó su ira cargándola sobre Jesucristo. Por eso Él es propiciación por nosotros. Por eso todo aquel que llega al Señor Jesús, la ira de Dios ya no está sobre él. Cuando usted y yo consideramos que merecemos ser consumidos por su ira, pero nos percatamos que Él en cambio ha descargado su ira sobre Jesús, entonces apreciamos la grandeza de la salvación. Por eso el escritor de Hebreos dice, ¿cómo podremos huir si menospreciamos una salvación tan grande? Y termino simplemente afirmando otra de esas obviedades, ¿no? Aunque el anterior parece que para muchos no era tan obvio. ¿Quién da la salvación? Y la Biblia afirma con absoluta claridad que la salvación no es algo que ni usted ni yo podemos alcanzar por nuestros propios medios. El poder que se necesita para ser salvos no está en nosotros, le pertenece al Señor. Por eso podemos decir con toda claridad lo que la palabra declara: la salvación es del Señor. Él es quien nos salva. Pablo lo dice magistralmente allá en Efesios capítulo 2 verso 8: porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es que don de Dios, regalo de Dios. ¿Cómo escaparemos si menospreciamos una salvación tan grande? Yo quisiera que oráramos, pero me parece que no podemos terminar esta noche sin una postura de gratitud.
de exaltación. Yo, mientras revisaba y escribía las notas, pensaba, la gracia de Dios se fijó en mí antes de la fundación del mundo. El Señor consumó su sacrificio para que esa gracia me alcanzara. Y hoy, a través de su Espíritu, perfecciona en mí un proceso de santificación para que en el día del Señor, en absoluto, nada de la ira de Dios me toque, sino que el amor de Dios sea manifestado en toda su plenitud. Creo que es un lindo momento para darle gracias a Dios. Y yo quiero que terminemos en adoración, porque si bien es cierto, hemos, como con rigor académico, mirando algunos conceptos, la salvación no es un concepto. La salvación es la manifestación de su gracia. Por gracia sois salvos, y esto no es de nosotros, es don de Dios. Cierra tus ojos por un momento. Y yo no sé, yo quisiera ir incluso un poco más allá. Si ahí donde tú estás puedes postrarte. Este es un lindo momento para adorar a Dios por nuestra salvación. Fuimos libres de la ira de Dios y hoy celebramos el haber sido redimidos por su sangre preciosa.